Buenas. Bueno, se me está haciendo un hábito lindo esto de venir los miércoles al bosque a ser vivos, más que a ser vivos, a compartir mis reflexiones, mis mates con los que andan por ahí. Y hoy tenía ganas de compartir algo que me viene dando vueltas y que son, por supuesto, vivencias y reflexiones de hace tiempo, pero que por ahí las empiezo a poner en palabras o a ordenar para compartir, ¿no? Facebook me recordó las fotos de una muestra de arte que fui hace unos años atrás en un museo en Capital, y la muestra era de un artista plástico que se llama Kazuya Sakai, argentino pero de ascendencia japonesa. Y me acuerdo que el denominador común que tenían sus pinturas era que había muchos espacios en blanco, y justamente un poco estaba hecho a propósito, ¿no? Es como una impronta muy de Oriente, esto de habitar el silencio, el vacío, los espacios en blanco. Cosa que acá en Occidente nos da mucho terror, ¿no? Tendemos a llenar todo espacio blanco, sea en una obra de arte o sea en una conversación o en nuestra agenda, en nuestra vida. Le tenemos mucho terror al silencio, al vacío, a la soledad. Nos resulta abrumador, aterrador, pero también por cómo nos lo vendieron ese vacío, ¿no? Nos lo hacen ver como algo negativo. Estamos muy acostumbrados a hablar del vacío existencial, o el vacío como carencia, ¿no? Un vacío que me dice que me falta algo que tiene que ser llenado, completado y por supuesto con algo de afuera. Siempre el mensaje es el mismo. Te falta algo y eso te transforma automáticamente en cliente del sistema. Cliente del mercado, cliente de las religiones, cliente de la ciencia, cliente de toda industria, cliente de la política, incluso, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, estamos acostumbrados a entretenernos, a anestesiarnos, a tapar esos vacíos con cosas que después nos damos cuenta que no nos llenan ni un poco, que son cáscara, que terminan con el tiempo cayendo. Pero como no salimos de la trampa, volvemos a llenar esos vacíos o ese gran vacío existencial con otro disfraz, con otra anestesia. Cambia el objeto, pero el vacío es el mismo. Y solemos decir mucho esa frase, me siento vacío, y pareciera síntoma de algo malo, ¿no? De algo negativo. Pero en realidad ahí, para mí, hay una gran liberación. No se trata justamente de tapar ese vacío o de anestesiarlo, sino de caminar, ingresar a ese vacío, caminar a través de él para liberarnos. Y el vivo de hoy lo quería llamar el espacio interior, que es el nombre de un libro que tomé de Ansel Grum, un psicólogo y sacerdote que trabaja desde la psicología transpersonal. Me gusta la metáfora del espacio interior para hablar del ser o del espíritu. Espacio me suena a amplitud, me suena a lugar que puedo visitar, y que me conecta con eso, con un vacío que, lejos de tener que asustarme o aterrarme o provocarme a salir corriendo, a tener que taparlo, es un vacío que me libera. ¿De qué tendríamos que liberarnos? ¿O de qué encuentro yo que me es necesario liberarme? Y esa es la batalla, ¿no? Por la libertad cada día. No solo la mía, sino de muchos viajes, historias que acompaño hace tiempo, ¿no? Siempre la lucha pareciera contra el alma.
contra las trampas del alma. El alma es pensamiento, emoción, hábito, lo que pienso, lo que quiero, lo que siento. Y como el alma vive de la ilusión y vive del entretenimiento, siempre necesita algo nuevo, entonces siempre es carente, siempre enrieda y construye alguna identidad falsa, justamente para no conectar con ese vacío. Ese vacío es el ser, ¿no? La esencia auténtica. Por eso el alma casi siempre duele en sus laberintos, duelen sus sentimientos, duelen sus reflexiones, porque el alma lo único que sabe hacer es ir construyendo una ilusión que termina siendo nuestra propia cárcel. Va cambiando de forma, va cambiando de disfraz, va cambiando de identidad o de yo, y terminamos muchas veces identificados o determinados por un montón de yoes falsos o de etiquetas falsas que las vamos sosteniendo con nuestras propias narrativas, nuestros propios relatos. Es lo que me viene dado de afuera, pero es lo que yo sostengo por miedo a desapegarme, ¿no?, de todo eso y tener que entrar a ese vacío, a ese espacio interior. Ahora, el alma no es una enemiga tampoco, porque a todo lo que le ponemos resistencia y connotación negativa, digamos, no es como muy estratégico ir por ahí, pero sí pienso que el alma es la que genera las cárceles de las cuales tenemos que ir liberándonos. En realidad no es algo que hagamos nosotros, ¿no?, sino que el mismo espíritu, ese mismo espacio interior empieza a buscar, a hacerse lugar, a buscar intersticios por el alma para empezar a expresarse. Y esas cáscaras empiezan a caer casi solas. El tema es que tiene que haber rendición o voluntad de mi parte, compromiso con ese espacio interior para querer dejar caer esas cáscaras o esos disfraces. Pero bueno, decía, más que ver el alma como un enemigo, empiezo a verlo como un instrumento, como algo que puedo integrar y empezar a domesticar, a usar a favor, digamos, ¿no?, a entrenar. Puedo entrenar la mente, puedo entrenar o gestionar mejor mis emociones usándolas a favor, puedo entrenar incluso a todo el sistema nervioso, ¿no? Puedo ir destejiendo y, como siempre digo, retejiendo nuevas sinapsis, nuevos hábitos, brindándole nueva información a mi sistema nervioso. Siempre aclaro lo mismo, no se trata de mutilar o de negar partes que nos componen, como el alma, sino de entrenar y de usar a favor. ¿Y qué hay en el espacio interior? Bueno, no hay nada, básicamente, y hay todo. Al menos es lo que voy experimentando. Y ahí está nuestro terror, ¿no? Esa nada es aterradora, es primero abrumadora, nos da como una sensación de despersonalización. Entro ahí y no sé quién soy. Los bordes empiezan a correr o dejan de existir, no hay formas, no hay relato que se sustente, no hay definiciones. Y eso es justamente lo que nos libera, porque el alma es como adicta a generar definiciones, necesita de una identidad, necesita de un personaje para sostenerse, necesita de relatos, de guiones, de formas, de estructuras. Y en el ser, o en esa nada, justamente lo que hay es no forma, hay versatilidad, hay muchos recovecos, y eso nos puede dar como muchas sensaciones de vértigo, de despersonalización, porque no estamos culturalmente acostumbrados
habitar el vacío, el silencio, la soledad. Necesitamos una explicación, ya sea de nuestra persona, de nuestra situación actual, de nuestro futuro, de nuestro pasado. Entonces, ese espacio interior me suena a vaguedad, me suena a despersonalización. No me reconozco a mí misma. Puede ser visto como algo negativo o puede ser vivido como algo negativo, que sí reconozco que al principio es incómodo, pero nos libera incluso de esta necesidad del alma de tener que estar sanando algo permanentemente, ¿no? A veces, esto me pasa a mí y lo escucho mucho en las personas que acompaño, esta necesidad de